Vamos a comenzar. Vamos a abrir nuestras Biblias, el capítulo 4 del libro de los Hechos. Y el título del sermón de hoy tiene mucho que ver con algunas de las canciones que hemos cantado. La primera canción que nosotros cantamos, yo la conocía como Solo de Jesús la sangre. Y esta última que cantamos también tenía esa misma palabrita, solo, solo, solo. Nosotros, como cristianos protestantes, tenemos como nuestros lemas las 5 solas, ¿sí? ¿Las han escuchado alguna vez? Sola fide, fue una forma latina de decir una verdad. Solo por la fe, sola fide, sola gratia, solo por la gracia. Sola fide, sola gratia, sola escritura, solus Christus, soli Deo gloria. Sola fide, solo por la fe, sola gratia, solo por gracia, solus Christus, solo por medio de Cristo, sola escritura, solo lo que nosotros encontramos en la escritura, soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. Esas son nuestras solas. Pareciera, es un concepto importante este concepto de la soledad, de ese término, solo. Y el título del sermón de hoy está sacado de una frase del pasaje que también tiene relación con esto de solo. El título del sermón de hoy es En ningún otro, o sea, solamente, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Nosotros proclamamos y creemos y entendemos por lo que la Biblia nos dice que Dios es santo. Esa santidad de Dios lo hace estar separado de nosotros. Seres humanos somos muchos. De todo hay mucho en esta tierra. Menos de Dios. Solo hay un Dios. Él es único. Él no se puede comparar con nada. Cuando Él se compara con algo es para hacerse más comprensible a nosotros. A veces la Biblia nos habla de los ojos de Dios, de las manos de Dios, y sin embargo Dios es espíritu y no tiene cuerpo. Pero lo hace para que nosotros entendamos. Pero Dios es único. Y es un concepto que nosotros tenemos que tener bien claros. Y ese es el concepto que hoy nos va a transmitir la palabra y las implicancias que tiene eso. Vamos a entonces los Hechos, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 5 al 12. ¿Lo tienen? Lo leemos. Dice la palabra del Señor: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Mientras yo leía este pasaje y trataba de entenderlo, ¿verdad? Yo entiendo y veo que el centro, lo más importante de este pasaje se encuentra precisamente al final, ¿no? En esta última declaración de Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces yo pensaba, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? ¿Por qué Pedro dice esto?
Y pensaba en un ejemplo. Imagínense ustedes que un hombre, nosotros vamos con alguien y ese hombre es mordido por una serpiente venenosa. ¿Qué le espera? La muerte. Se muere. Ya está. ¿Hay alguna esperanza para un hombre mordido por una serpiente venenosa? Sí. Existen unas cositas que se llaman sueros antiofídicos. Ahora imagínense que yo voy caminando con ese hombre y le digo a ese hombre, lo acaba de picar una víbora venenosa, la miramos, es venenosa. ¿Qué le vamos a decir? Mirá, acá en la riñonera tengo un caramelito de frutilla, con esto vas a andar re bien. ¿Es cierto? No. Le puedo decir, mirá, vos sentate acá, relajate, respirá profundo, contá hasta 10, repetí estas palabras, se te va a pasar. No. Ese hombre tiene una única esperanza, y es que los que van con él arbitren los medios necesarios para que la ayuda venga hacia ellos o ellos ir hacia la ayuda lo más rápido posible. Si ese hombre no recibe la vacuna con el suero antiofídico, muere. Todo hombre en esta tierra ha sido picado por una serpiente, ¿no? Por decirlo metafóricamente, y Adán, ¿no? Cuando pensamos en la historia de Adán y Eva. En Adán, un hombre, el pecado entró en el mundo. El pecado es un veneno que nos mata a todos nosotros. Y la solución para ese problema no está en ningún otro y en ningún otro lado que en Jesucristo. Para muchos problemas hay soluciones variadas. Para muchos problemas hay soluciones variadas. ¿No? Piense, cualquier ejemplo piense usted. En su casa, está cocinando y se queda sin gas. Bueno, hace algo frío. O llama y pide algo. O pide una garrafa prestada. Hay muchas soluciones. Para el pecado del hombre hay una sola solución. Y es Jesucristo. Por eso Pedro les dice a quienes está hablándoles, y ahora vamos a ver eso, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro está haciendo ahí una declaración temeraria, porque está diciendo esto delante de gente que quiere matarlo. Pero él no puede decirles, bueno, no importa, está bien, miren, ¿ustedes no les gusta lo que yo predico? Lo que ustedes predican también está bien. También es una solución para el pecado. No. Él les está diciendo, lo que ustedes hacen, lo que ustedes enseñan, no sirve de nada. Ustedes, es más, han rechazado a Dios y no tienen otra esperanza que Cristo. Les está diciendo esto a personas que son francamente opositoras al Señor. Y bien expresamente. Hagamos un poquito de memoria de dónde está este pasaje que nosotros acabamos de leer. Sencillo, cortito. ¿Qué pasó? Pedro y Juan entran al templo, sanan a un cojo, el cojo se levanta después de 40 años, entra al templo alabando a Dios, y vienen los saduceos y le dicen, ¿qué es este barullo? ¿Qué es este barullo? ¿Qué andan haciendo? Y entonces Pedro les dice, nosotros predicamos a Jesucristo crucificado y resucitado, y este Jesús resucitado es el que ha dado sanidad a este cojo. Y entonces los saduceos, dice la palabra de Dios, que ni siquiera lo dejaron terminar su explicación, porque se había acumulado un montón de gente y ellos no querían que ese mensaje trascendiera. Entonces ni los dejan terminar y los meten presos, a Pedro y a Juan. Lo que no sabemos, y es poco probable, es si el cojo estaba preso con ellos. No lo dice la Escritura, así que no podemos afirmarlo. Lo que sí sabemos es que Pedro y Juan han pasado una noche en la cárcel y ahora han sido traídos delante de el Sanedrín, ¿sí? Ahora vemos eso. Y van a ser juzgados, y esta gente les está dando cuenta. Y un detalle importante es que el cojo está ahí con ellos. El cojo sabe lo que va a pasar. El cojo sabe los problemas que hay
detrás de todo lo que ha sucedido. Pero igual está. Bien, vamos entonces a pensar. El mensaje central del pasaje de hoy es este. Nosotros no podemos anunciar otra cosa que a Cristo. Porque Cristo es el único Salvador para los hombres. Cualquier otra cosa que nosotros prediquemos, estamos dando caramelitos de frutilla. Y tenemos que estar dispuestos a anunciar a Cristo a pesar de la oposición de los demás, a pesar de cualquier peligro. Nosotros tenemos que estar dispuestos a anunciar a Cristo. ¿Por qué? Porque es la única esperanza que nosotros mismos tenemos y que toda otra persona en este mundo tiene, Cristo. ¿Se entiende? Así que vamos a pensar en algunas razones por las cuales nosotros anunciamos a Jesús. Y he enunciado el primer encabezado de este sermón de esta forma. Jesús es el único Salvador. Por lo tanto, nosotros lo anunciamos con valentía y dependencia a pesar de las amenazas. Esa es la primera enseñanza que nosotros deberíamos sacar de este pasaje. A pesar de las amenazas, de la oposición, nosotros anunciamos a Cristo con valentía. Vamos a empezar a analizar, ¿no es cierto?, el pasaje de hoy. La primera parte dice: aconteció al día siguiente, es decir, a Lot, porque pasaron toda la noche en la cárcel, que se reunieron en Jerusalén. La reunión fue, ¿dónde había sido el episodio de sanidad? En el templo, ¿no? ¿Quiénes se habían opuesto a que Pedro y Juan predicaran el Evangelio? Los saduceos, que estaban en el templo. Y en ese mismo templo, se supone que en una partecita del templo, se reunieron. Y yo, mientras leía el pasaje, hice énfasis en las conjunciones, en las y. Se reunieron en Jerusalén los gobernantes, es decir, las autoridades del templo, los ancianos, es decir, personas referentes de cada casa, de cada tribu, que eran considerados que daban consejo, ¿sí? Los gobernantes tomaban las decisiones, los ancianos aconsejaban, y los escribas. Y los escribas eran los que decían: la Biblia dice esto, entonces hay que proceder así. Eran los escribas, los intérpretes de la ley. Así que 3 grupos de personas. Y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, ¿cuántos acusados hay? 2. ¿Cuántos hay ahí para juzgar y tratar de acallar a estos acusados? Un montón de gente, demasiada gente. Y un detalle, mínimo de gente que hay ahí, 71 personas. ¿Por qué? En Números 11, no lo lea, no lo busque, en un momento Moisés está muy cansado de lidiar con el pueblo y él ora al Señor. Él había recibido el consejo de su suegro en la otra parte. Y él dice, Jehová le dice a Moisés. Moisés le plantea al Señor esto y Jehová le dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Se supone o se cree que ahí está el origen de lo que después fue el Sanedrín. 70 representantes del pueblo que ayudaban a gobernar, a tomar decisiones, etc. En la época de Roma, la autoridad de este Sanedrín estaba muy limitada. ¿Qué no podían hacer ellos? Condenar a muerte a nadie. Pero tenían mucha autoridad, ellos apresaban, así como ahí había 70 ancianos y Moisés, acá estos son 70 personas, los primeros que aparecen ahí mencionados, ¿no? Los gobernantes, los ancianos y los escribas, y todos ellos forman el Sanedrín.
O sea, Pedro y Juan son llevados ante el Sanedrín. Cuando nosotros pensamos en esto, ¿en quién pensamos? ¿Quién fue también llevado delante del Sanedrín y juzgado por el Sanedrín? El Señor Jesús. Los que están juzgando ahora a Juan y Pedro son los mismos que juzgaron al Señor. Porque ni siquiera, ¿cuánto tiempo ha pasado? 2, 3 meses, son los mismos. Anás, Caifás y todos los que están nombrados ahí. Ahí se nombra a Anás, que había sido sumo sacerdote, o sea, había presidido el Sanedrín mucho tiempo, y que después había sido destituido por los romanos. Pero se había asegurado de alguna forma de que su lugar fuera ocupado por alguien afín a él. Y ese fue Caifás, que era ¿qué de Anás? Su yerno. O sea, salió él y dejó al yerno. Y es más, no hay razones suficientemente fuertes para afirmar esto. Pero ese Juan que aparece ahí, algunos autores, en algunas versiones de la Biblia aparece escrito como Juan, en otras como Jonatán, es el mismo nombre, es parecido, se escribe igual, y es altamente probable que sea un hijo de Anás que después lo sucedió. Y lo mismo con Alejandro. O sea, Juan y Alejandro, que aparecen nombrados ahí, también son parte de la familia de Anás. Y fíjense que también habla de la familia de los sumos sacerdotes. Y ahí la palabra sumos sacerdotes habla de todos los sacerdotes que estaban ahí, o de todos los que podían ocupar ese puesto, porque era un puesto que era temporario. Para ese momento, el Sanedrín era una institución muy parecida a un partido político, donde todo el mundo estaba preocupado por guardar su cuotita de poder, su autoridad, su poderío económico, su poder tomar decisiones, gobernar al pueblo, decirle a todo el mundo lo que ellos tenían que hacer. Eso es lo que ellos querían, lo que más apreciaban y es lo que más defendían. Y esa gente, ustedes imagínense esto, a mí me gustaría que en el día de hoy nosotros veamos la imagen, como si la imagináramos como una película, porque mientras yo leía esto, lo fui pensando y viendo y la escena en sí misma se explica sola. Piensen esto, Juan y Pedro han estado toda la noche en la cárcel, ahora los traen y lo ponen en ese lugar donde se reunía el Sanedrín. Es muy particular, era como hacían ellos. Todos ellos, los miembros del Sanedrín, los 71, los 70 y el otro tendría una mejor, tenían como unas sillas elevadas, como unos sillones grandes, y ellos estaban todos sentados, cada cual en su silla, pero esa silla estaba más alta. Y los acusados, en este caso Pedro y Juan, estaban solitos paraditos en el medio. Y vos mirabas y tenías a todos estos con miradas amenazantes y que vos sabías que no estaban a favor tuyo. Pedro y Juan han estado toda la noche en la cárcel y ahora están delante de estas personas. Yo me pregunto, primero, ¿por qué tanto despliegue? Obviamente. Lo que quieren lograr, el Sanedrín lo que quiere lograr, es que Pedro y Juan se callen. El mensaje de Jesús les era contrario, porque Jesús dijo que ellos eran sepulcros blanqueados, que decían acercar a la gente a Dios o decirle a la gente cómo acercarse a Dios, y lo que en realidad estaban haciendo era totalmente lo contrario, alejando a la gente de Dios, imponiéndole cargas que no eran las cargas que Dios había puesto sobre ellos. Este Sanedrín quiso acallar y detener a Jesús y no pudo, pero ahora está queriendo lograr eso mismo con los discípulos del Señor. Nosotros sabemos que tampoco van a poder. Entonces, mientras Pedro y Juan están ahí, seguramente ellos están pensando si el destino que les espera no es el mismo destino que tuvo el Señor Jesús. Un detalle interesante en este texto es la pregunta que el Sanedrín les hace. Ellos ya no pueden negar el milagro.
Está ahí. Ellos vieron durante 40 años, vieron a ese cojo ahí en el templo y ahora lo ven caminando y saltando y alabando a Dios. Y entonces, ¿qué le preguntan ellos a Pedro y a Juan? ¿Con qué autoridad o en qué nombre ustedes hacen esto? La pregunta es, ¿quién los mandó a hacer esto? ¿Por qué pregunta eso el Sanedrín? Y fíjense, les leo Mateo 21, 23. Jesús, acá. Cuando vino al templo, Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, los mismos, se acercaron a él, a Jesús, mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús respondió y les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, no que iban a contestar o cuál era la pregunta, la respuesta correcta. Miren lo que discutían. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, que es lo que ellos creían, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, ¿tienen a Juan por profeta? Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué ellos preguntan eso? ¿Por qué el Sanedrín pregunta eso? Ahora sí, vaya. Deuteronomio 13. Deuteronomio 13, 1 al 5. Vamos a ver. Y dice la palabra del Señor. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Qué dice acá? Si alguien que soñó un sueño o dijo una profecía y esa profecía se cumplió, entonces vos decís, se cumplió. Pero el profeta dijere, vamos no en pos de Jehová, no sigamos a Jehová, sigamos a otros dioses. No importa si lo que él dijo se cumplió. Porque lo que está sucediendo ahí es que Jehová está probando a su pueblo para ver si su pueblo le sigue o sigue a fenómenos y chispitas. Este versículo aquí, este pasaje de Deuteronomio, era la excusa perfecta de los saduceos para matar a Jesús, para matar a Juan y a Pedro. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué quieren ellos detener? El Evangelio. Por eso quisieron detener a Jesús sin darse cuenta que al matarlo estaban cumpliendo el propósito de Dios. Porque así Jesús redimió nuestro pecado. Y Él resucitó, y al resucitar Él venció y fue proclamado como el Mesías. Pero esta gente estaba queriendo, así como había matado a Jesús, estaba queriendo matar a Juan y Pedro.
Y Juan y Pedro no son ignorantes de esta palabra. Ellos saben que esto era la ley del Señor. Y entonces cuando ellos escuchan la pregunta del Sanedrín, saben que lo que el Sanedrín está buscando es o que ellos rechacen a Cristo o matarlos. Ellos están buscando una excusa. Si los discípulos decían hablar en nombre de Jehová, pero alejaban a la gente de Dios, conduciéndolos a la idolatría, merecían la muerte. Entonces eso es lo que quieren comprobar. ¿Qué vemos nosotros aquí? Los discípulos, lo que van a decir ahora, tanto Pedro como Juan, lo dicen sabiendo que quienes están enfrente de ellos no están dispuestos a escucharlos, son oponentes y lo que quieren hacer es matarlos. Y sin embargo, lo dicen. Ellos saben, la pregunta, ¿a dónde va la pregunta? A querer matar. Pero así como el Señor no contestó, sino que los metió en su propia trampa, vamos a ver que Pedro también usa mucho aquí la inteligencia y la ironía, pero Pedro sí los respondió. ¿Con qué autoridad hacen esto? Y él sabe para qué pregunta. Pero no duda. Y con valentía él anuncia a Cristo. Él anuncia a Cristo. La palabra de Dios nos enseña que cuando alguien no quiere escuchar la palabra del Señor, nosotros no deberíamos insistir en querer convertirlo, en querer compartirle el Evangelio a alguien que francamente se opone, a alguien que te dice que no insiste, puede resultar contraproducente. Pero igualmente nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a dar testimonio de Cristo. Incluso si alguien nos pregunta acerca de nuestra fe para dañarnos, porque está en contra nuestro. ¿Así que vas a la iglesia vos? Sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Aunque después eso quizá resulte, en nuestro caso no nos van a matar, se burlarán de nosotros, lo que sea. A pesar de las intimidaciones, a pesar de los tiempos difíciles y de las corrientes de este mundo que son explícitamente opuestas a la palabra del Señor, los seguidores de Jesús sabemos que debemos anunciar a aquel que es nuestro único Salvador. Porque Él es el único Salvador, no podemos hacer otra cosa. Y porque Jesús es el único Salvador, nosotros lo anunciamos. Y lo anunciamos con la guía de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios en nosotros siempre nos va a llevar a anunciar al Señor. Y nos va a dar su autoridad. Sigue el pasaje diciendo: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. ¿Qué cosa? Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y no se queda ahí quieto, les dice: a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos. Por Él, por Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quieren saber con qué autoridad hago esto? Con la autoridad de Cristo. ¿Qué Cristo? El que ustedes rechazaron, el que ustedes mataron. Ese, Dios lo resucitó. Ese es el que hizo que este hombre acá, hoy, delante de ustedes, y no pueden negarlo, esté en pie. Y, bueno, no me quiero adelantar. No solo esté en pie, porque dice, es la última palabra, en vuestra presencia sano. Y esa palabra, sano, significa sano completamente. Sano de sus piernas, pero sano porque había sido salvo. Ese hombre es un creyente, el cojo. Entonces la palabra, Pedro dice, este hombre ha recibido hoy la sanidad de su cuerpo, ha recibido la salvación de su alma. ¿De quién?
de Cristo, del que ustedes rechazaron, del que ustedes asesinaron, porque los trata de asesinos. ¿Cómo habla Pedro? Es importantísimo el comienzo de este pedacito. Entonces Pedro les dijo. ¿Cómo les dijo? ¿Cómo estaba Pedro cuando les dijo? Lleno del Espíritu Santo. Mateo 10:16, el Señor habla con sus discípulos y les dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Está pasando eso acá? ¿Quién se los había dicho que iba a pasar? El Señor les había dicho, va a pasar. Pero el mismo Señor les dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10, del 16 al 20. Pedro, en ese momento, experimentó la promesa del Señor cumplida. Cuando Pedro está acá, él recuerda, no sé si lo recuerda explícitamente, pero se cumple lo que el Señor le prometió. Vos no te preocupes por qué vas a decir, cómo te vas a defender. Vos hablá que mi Espíritu Santo va a poner mis palabras en tu boca. Y entonces Pedro aquí habla lleno del Espíritu Santo. Nosotros también podemos experimentar, proclamar a Cristo con la misma autoridad cuando hablamos llenos del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo no significa nada mágico. Es proclamar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu de Dios. Los hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo, que nos va a llevar a proclamar la palabra, que es la espada. Igualmente, con mucha astucia y con mucha ironía, Pedro pregunta, así como los otros le preguntaron: ¿y ustedes de parte de quién hablan? Y él, antes de contestarle, les dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Un enfermo que ahora está sano. Pedro les dice: ¿de qué nos acusan? ¿De hacer lo bueno? ¿De sanar a un necesitado? Y de esa forma, Pedro sigue siendo el acusado, ¿no? Ahí piensen ustedes, un montón de acusantes y los dos acusaditos estos, Juan y Pedro. Pero con estas palabras, Pedro da vuelta a la tortilla de alguna forma. ¿De qué nos acusan ustedes? ¿De sanar a un enfermo? ¿De ayudar a alguien? ¿Qué delito hay en eso? ¿Por qué les molesta? ¿Qué les molesta? Sin embargo le dice: sea notorio a todos vosotros, sépanlo, que no les quede ninguna duda. Lo afirma sin temor, sin temor. Y esto es importantísimo, no tiene miedo él cuando afirma esto. Que lo sepan ustedes que están acá y que lo sepa todo Israel. Este hombre está sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esto debe ser notario a todos, a ustedes que se oponen y a todo Israel. Y quiero llamar la atención en un detalle. ¿Cómo nombra él al Señor? Jesucristo de Nazaret. Y me llamaba la atención esto. Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? ¿Por qué se llama así Jesús? Jesús significa Salvador, el que salva. Jesús es el único que hace lo que su nombre dice.
Jesús realmente era el Salvador. Y Pedro le da al Señor el título de Cristo. Cristo no era un nombre del Señor, era un título. ¿Qué significaba la palabra Cristo? Mesías o ungido. Christos, ungido, en el griego. Mesías, en hebreo, ungido. El ungido de Dios, el escogido de Dios. ¿Y de dónde era ese ungido de Dios? De Nazaret, un pueblito allá perdido, el peor pueblo. Entonces, miren, ¿saben quién sanó a este? Jesús el Salvador, el Mesías, el ungido de Dios, el que viene de Nazaret. Ese lo salvó a este hombre, ese lo sanó. ¿Quién es ese Jesucristo de Nazaret? ¿Qué hicieron ellos con Jesucristo de Nazaret? Vosotros lo crucificaste a Jesús. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Este mensaje de Pedro, no sé si nosotros lo podríamos considerar un mensaje evangelístico. Pedro quizá espere que alguno de ellos se convierta, quizá alguno de ellos se ha convertido, pero no, él está respondiendo a una acusación. E igualmente, en esa circunstancia, él sigue proclamando a Cristo. Y igualmente, él los confronta con su pecado. Y les dice, ese que ustedes lo rechazaron, pero Dios lo aprobó, por eso lo resucitó. Porque Cristo resucitó, Él es el Mesías de Dios. Ahora, si yo me pongo un poco en el lugar de los saduceos y el Sanedrín ahí, Pedro está marcando ahí un contraste, dice. Ustedes lo mataron a Jesús. ¿Y Dios qué hizo? Lo resucitó. Ustedes lo rechazaron. ¿Dios qué hizo? Lo exaltó, lo está respaldando a Jesucristo. Jesús sigue actuando, sigue sanando, sigue obrando. Dios lo exalta. Y entonces, ¿qué tienen que entender los saduceos? Que están yendo a contramano. Ustedes, que dicen ser los que acercan al pueblo a Dios y los que le enseñan al pueblo acerca de Dios, en realidad están alejando a la gente de Dios. Es más, ¿por qué? Porque ustedes están lejos de Dios. Están tan lejos de Dios que Dios está haciendo algo y ustedes se están oponiendo a lo que Dios está haciendo. Ni siquiera son indiferentes. Ustedes se oponen a los planes de Dios. Piensen un poquito, les dice Pedro. Ese Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y ese Jesús es el que sanó a este hombre. Y ustedes están cuestionando eso. Están cuestionando que Dios salve, que Dios levante, que Dios transforme la vida de alguien. ¿Con qué autoridad predican Pedro y Juan? Con la de Cristo. Y entonces, el que los saduceos quisieron acallar y detener en la cruz, aún sigue actuando poderosamente. Y la evidencia es la de este cojo que ahora camina alabando a Dios. Porque los hombres no pueden detener la voluntad de Dios. Los saduceos se opusieron franca y abiertamente a Dios y a Cristo. Pedro está queriendo sembrar esta idea y la está definiendo muy claramente. Ustedes se oponen a Cristo, ustedes se oponen a Dios, porque Cristo es el ungido de Dios, el Cristo de Dios. La tragedia de lo que ustedes están haciendo es esa, se están oponiendo a Dios. Y cuando ustedes están cuestionando que yo haya orado por este hombre para que sea sano, no se están oponiendo a mí, se están oponiendo a Cristo, se están oponiendo a Dios. Eso es una tragedia. Oponerse a lo que Dios hace debería hacernos pensar, porque es una tentación constante. Nos puede pasar. Sin embargo, quiero que pensemos en Pedro.
Pedro habla y proclama a Cristo. ¿Cómo? Confiando en la autoridad que Cristo le dio, confiando en la promesa que Cristo le dio, siguiendo y siendo guiado por el Espíritu que Cristo le dio. Así la Iglesia proclama a Cristo. Dios nos dio de su Espíritu Santo y Dios nos dio su palabra para que nosotros la proclamemos, para que nosotros anunciemos a Cristo. Entonces nosotros no tenemos que experimentar duda, no tenemos que experimentar temor, sino que tenemos que proclamar a Cristo y nada más que a Cristo. Anunciar a Cristo dependiendo de su Espíritu y confiando en que Él nos mandó a hacerlo, nos llena de seguridad. Porque el poder de la predicación de Pedro y el poder de nuestra predicación reside en aquel a quien anunciamos, que es precisamente el que nos capacita para hacerlo. Y llegamos ahora al clímax de este texto, a la parte central donde todo encuentra sentido. Nosotros predicamos y anunciamos que Jesús es el único Salvador, con la urgencia que implica saber que no hay salvación en ningún otro. Pedro no puede dejar de anunciar a Cristo. La Iglesia no puede dejar de anunciar a Cristo, porque no hay otra oportunidad para los hombres. No hay salvación en ningún otro. Y eso a nosotros también tiene que darnos ese sentido de urgencia. ¿A dónde va a ir la gente? ¿A dónde van a ir los perdidos? ¿A quiénes van a recurrir? ¿Alguna organización benéfica? ¿Algún partido político? ¿Alguna escuela de meditación? Son kioscos de caramelos de frutilla. El único que podría habernos dado vida a nosotros es Jesucristo. Y el único que le puede dar vida a las personas es Jesucristo. Y eso a nosotros debería llenarnos de un sentido de urgencia. En este sentido, no hay otro lugar, no hay otra persona a quien el mundo pueda recurrir. No quiero irme por las ramas, pero hoy es un día especial para nuestro país, hemos votado, ¿no? Cada cual examina, evalúa, vota siempre pensando en glorificar a Dios, en hacerlo consciente. Es difícil, uno piensa, evalúa. Pero durante algún tiempo de mi vida yo estuve involucrado en la política. Y hay dos razones por las que yo dejé de participar en política. Primero, porque es muy difícil no pecar estando en política. Porque muchas veces terminás mintiendo, terminás exagerando, porque el objetivo es ese. Y las luchas son luchas por poder. Entonces es difícil. No es un lugar propicio para la santificación. Yo no sé si está mal que un cristiano opere en política. Yo me di cuenta de que yo iba a terminar fallándole al Señor y pecando si yo seguía en ese lugar, ¿no? Entonces, listo. No, ya está. Pero la principal razón por la que yo no participo más es porque he entendido esto, que el único que puede transformar las vidas de las personas es el Señor Jesucristo. Los políticos pueden darte 2 chapas, no más de eso. El mejor político del mundo, el mejor gobernante. Nosotros deberíamos orar por tener un buen gobernante. ¿Qué podría hacer? Bueno, detener a los delincuentes, generar trabajo, generar educación. Todas cosas buenas, ponele, ¿no? Pero la gente seguiría muriendo sin Cristo.
seguiría siendo una tragedia. Lo único que puede transformar la vida de una persona de manera radical es el conocimiento de Jesucristo. Si yo le entrego y le presento a Cristo a alguien y esa persona viene al conocimiento de Jesús y es salva, eso es lo más precioso que yo puedo hacer. Más precioso que regalarle una casa a alguien que vive en la calle. No estoy diciendo que no ayudemos, que no estemos cerca de los que necesitan. El Señor lo estuvo. Pero la necesidad mayor nuestra y de todo el mundo es conocer al Señor. Por eso Pedro dice, en ningún otro hay salvación. En otros van a encontrar cualquier cosa, de todo. Salvación no. No la hay en el dinero, no la hay en el poder, no la hay en un equipo de fútbol, en nada. En el único que hay salvación es en Jesucristo. Y eso es lo que el hombre necesita. Reconciliarse con Dios. Porque Dios es nuestro Hacedor. Y solo cuando el hombre tiene comunión con Dios, encuentra el sentido y el propósito de su vida. Mientras tanto, anda en tinieblas, anda perdido y anda condenado. Así sea un ser moralmente envidiable. Así sea un hombre materialmente envidiable. Sabemos, la envidia no es buena, ¿no? Pero nosotros vemos a alguien y decimos, es una buena persona, solo le falta el Señor. Le falta todo. Es una persona que es dueña de inmensas posesiones. No tiene al Señor, no tiene nada. En estas últimas palabras que Pedro declara, se encuentra el clímax, el punto más elevado de su mensaje y la razón más importante por la que nosotros anunciamos a Cristo. Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Veamos esto. ¿A quiénes llama él edificadores? A los saduceos. Ellos eran los encargados de enseñarle a la gente la palabra de Dios. Ustedes deberían construir. Pero la pieza central en el plan de Dios, ustedes que dicen estar trabajando en la edificación del reino de Dios, dejaron de lado el elemento principal, que es Cristo. Esa piedra que ustedes reprobaron, rechazaron, dijeron no sirve para nada, ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo, esa expresión, cabeza del ángulo, puede referirse a dos cosas, hay dos posibles interpretaciones de esa expresión. En aquellos tiempos cuando se iba a hacer un edificio, había una pieza, que era el ángulo, que se ponía. Y esa pieza determinaba todo lo que venía después, ¿no? Cómo iba a seguir la construcción. Por eso era muy importante. Otra posible interpretación es la piedra principal, que era una piedra muy grande que se ponía en la punta, arriba. En vez de abajo, arriba. Y era la piedra principal, la más grande. Cualquiera de las dos opciones nos deja entender lo mismo. En la edificación del reino de Dios, la pieza fundamental es Cristo. Lo que esta gente está haciendo es rechazando a Cristo, dejando de lado a Cristo. Y entonces, ese edificio que ellos están queriendo hacer es un edificio para ellos mismos, para su comodidad, para seguir manteniendo poder, para lo que sea, pero no están haciendo la obra de Dios. Y Pedro cita el Salmo 118,
Esa expresión aparece en el Salmo 118. El versículo 21 dice: te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y esa misma expresión la usó Jesús en Lucas 20, versículo 9. Te alabaré, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola, el Señor. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. ¿La conocen? ¿A la parábola? Bien. A su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas a este también, golpeado y afrentado, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera, herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, los saduceos, fariseos y escribas de la ley que estaban escribiendo y entendieron que el Señor les estaba hablando a ellos, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Lo que está diciendo el Señor aquí es muy importante. Cada vez que la Biblia habla de la piedra del ángulo, los fariseos, los saduceos, todo judío entendió que la referencia era el Mesías. Acá lo que está en juego es esto: Jesús es el Mesías y ustedes lo están rechazando. El edificio es el reino de Dios, es el pueblo de Dios. Y Jesucristo es la pieza central, la clave. Solo podemos entender el plan de Dios si Cristo es la pieza clave. Cristo es entonces la divisoria de aguas. ¿No? Imagínense un río y hay algo que divide ese río en dos ríos. ¿Qué divide a ese río? Cristo. ¿Cristo es la pieza central de tu fe? ¿O no? ¿Qué les espera a aquellos que rechazan a Cristo? Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, dijo el Señor. Con audacia, con valentía y lleno del Espíritu Santo, Pedro proclama una verdad que le puede traer la muerte. ¿Cuál es esa verdad? Que solo hay salvación en Jesús. Él es el Mesías prometido por el Señor, no hay otro. Por eso yo les hablaba al principio de la soledad, del solo. Nosotros anunciamos a Cristo porque no hay otra cosa digna de ser anunciada y proclamada, sino a Cristo. Y anunciamos a Cristo, y Cristo es la pieza central de nuestro anuncio, o rechazamos a Cristo. ¿Qué es lo que estaban haciendo los saduceos? Ellos querían construir todo un edificio, pero dejar de lado eso. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay otro Salvador. Yo no puedo limpiarme a mí mismo de mi pecado. Yo no puedo exigirle a Dios que Dios me perdone. Yo no puedo reconciliarme con Dios y tener una relación con Él si no es por medio de Jesucristo. Por eso Pedro dice: en ningún otro hay salvación. Ningún otro nombre. Solo Jesús es el Salvador y nadie más. Miren, y mientras pensaba en esta frase también, pensaba: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
El nombre de Jesús, la salvación en Jesús, es algo que nos ha sido dado. La iniciativa es de Dios. El reino es el reino de Dios y quien lo construye es Dios y el arquitecto es Dios y Él es el que ha determinado desde el principio de los tiempos que la piedra angular de ese edificio sea Cristo y sobre Él nosotros seamos edificados. No hay otra forma, no podemos construir como a nosotros nos parezca. La salvación viene de Él y solo de Él. Y termina diciendo Pedro, no hay otro nombre en el que nosotros podamos ser salvos. Y esto quizá podría ser entendido mejor si lo entendemos, si el verbo podamos ahí podría ser mejor traducido como debamos ser salvos. Nosotros no podemos buscar otra alternativa porque no la hay. Hoy leíamos Juan 3:16, ¿verdad? Abra su Biblia en Juan 3:16. Juan capítulo 3, verso 16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Jesús es la pieza central. En ningún otro hay salvación. Y o somos salvos por Cristo o aún estamos condenados. Para nosotros esa es la aplicación. En ningún otro hay salvación. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿En quién hemos creído? ¿Cómo nosotros pensamos que Dios debe aceptarnos? ¿Por lo que hacemos? ¿Por nuestras buenas obras? ¿Por venir acá cada domingo? En ningún otro hay salvación sino en Jesús. Ahora, también pensemos en esto. Quisiera yo ser un imitador de Pedro, que en el medio de esas circunstancias, él proclamó el mensaje que es el mismo mensaje que la iglesia proclama. La iglesia debe anunciar hoy todavía al mundo: no hay esperanza fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. Solo hay condenación. Fuera de Cristo el hombre solo puede esperar miseria, tristeza, dolor, sufrimiento, pecado. En Cristo el hombre puede disfrutar de la vida abundante que el Señor Jesús ha prometido. Miren a mí, dijo el Señor, y sean salvos todos los términos de la tierra. Pero mírenme a mí, al Señor y solo al Señor. Me gustaría terminar pensando en esto. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros hemos sido enviados. ¿Cómo el mundo ha de escuchar el mensaje de salvación de la cruz si no lo anunciamos nosotros? No hay muchas opciones para los hombres. Hay una sola, y es Cristo. Jesús es la única opción de vida que el hombre tiene. Su singularidad y el hecho de que Él sea único tiene que imprimir urgencia en la misión de la Iglesia. Entonces, si en Jesús y solo en Jesús hay salvación para el hombre, nosotros tenemos que anunciarlo. Porque Jesús nos manda a hacerlo y nos dio su Espíritu para hacerlo. Lo hacemos con valentía y con confianza. Él nos mandó a hacerlo, Él nos dio su Espíritu. Al leer este pasaje, la idea que a mí me queda clara es esta. Todo aquel que no tiene a Cristo está hundido en la miseria. En la misma miseria que nosotros alguna vez estuvimos y que conocemos y sabemos cómo es eso. Saber eso debería a nosotros llevarnos a, primero, no diluir nuestro mensaje. Hablamos de Cristo. Le mostramos a la gente que necesitan a Cristo. No hay otra cosa. No da lo mismo. ¿Da lo mismo que una persona vaya a una iglesia o a otra iglesia? Si en las dos iglesias se predica a Cristo, da lo mismo. Porque la gente no necesita tal o cual iglesia, la gente necesita a Cristo. Pero da lo mismo que una persona piense que los angelitos o que cualquier otra cosa. No debería darnos lo mismo a nosotros. Porque sabemos que si esa persona no está confiando en Cristo, está muerta, está condenada, está perdida. La tragedia mayor acá es la de los saduceos. Es trágico. Ellos están en ese momento oponiéndose a la obra de Dios, en nombre de Dios, diciendo estar edificando el reino de Dios, están rechazando a aquel que es la cabeza de ese reino. Y eso es una tragedia. Pero quedémonos con el ejemplo de Pedro, que aún a riesgo de su propia vida está dispuesto a anunciar el Evangelio de Cristo, porque sabe, con esta convicción, no hay otra alternativa para los hombres. No podemos dejar de anunciar a Cristo porque no hay otra esperanza. Amén. Oremos.